eres de gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Digno eres de gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos como ofrenda para ti. Grande eres tú, grandes tus milagros son. No hay otro como tú, no hay otro como tú. Grande eres tú, grandes tus milagros son. No hay otro como tú, no hay otro como tú. Digno eres de gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Digno eres de gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos como ofrenda para ti. Grande eres tú, grandes tus milagros son. No hay otro como tú, no hay otro como tú. Grande eres tú, grandes tus milagros son. No hay otro como tú, no hay otro como tú. Grande eres tú, grandes tus milagros son. No hay otro como tú, no hay otro como tú. Grande eres tú, grandes tus milagros son. No hay otro como tú, no hay otro como tú. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Vamos, canten al Señor, que no hay otro como Él, que no hay nada más grande que Él. Que Él es digno de toda gloria, Él es digno de toda adoración. Oh, grande eres tú, grandes tus milagros son. No hay otro como tú, no hay otro como tú. Grande eres tú, grandes tus milagros son. No hay otro como tú, no hay otro como tú. ¿Qué
¿qué tal? Muy buenas noches, hermanos. El día de hoy, como todos los jueves, vamos a continuar en la meditación de la palabra. Para ello vamos a ir al libro de Primera de Reyes, capítulo 13. Pero antes de dar lectura a la palabra, quiero comentar un poco el contexto en el cual se está desarrollando esta historia. Y es que en el reino de Israel estaba dividido en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte estaba compuesto por 10 tribus, 10 de las 12 tribus, y estaba gobernado por Jeroboam, una persona que no pertenecía al linaje de David, y que la palabra nos muestra que había se había apartado, había desviado su corazón de Dios. Tal es así que había construido 2 becerros de oro, 2 altares, y había empezado a sacrificar holocaustos, incienso a estos 2 altares. E inclusive había invitado al pueblo a poder ofrecer sacrificios a estos 2 becerros de oro que fueron instaurados en Bet-El y el otro en Dan. La palabra nos muestra que inclusive mencionó al pueblo de Israel este rey Jeroboam, diciendo de que he aquí pueblo, aquí está tu Dios, haciendo referencia a estos 2 becerros, que quien te sacó de la tierra de Egipto. Entonces este rey Jeroboam había desviado su mirada de Dios, había desviado su corazón. Es más, tanto era la maldad de este rey que más adelante inclusive comparan, cada vez que hablan de los reyes de Israel y que un rey hizo lo malo, siempre lo comparan con el camino que siguió Jeroboam. Entonces en el contexto estaba en el reino del norte, estaba Jeroboam gobernando estas 10 tribus, había desviado su mirada, su corazón de la presencia del Señor, había empezado a levantar otros ídolos, estos 2 becerros de oro. Y Dios envía a un hombre, a la cual la palabra lo llama varón de Dios. Jehová envía a este varón de Dios ante la presencia de este rey Jeroboam y le da el anuncio de que su reino iba a terminar, de que Dios iba a levantar otro rey de la casa de David llamado Josías. Y al escuchar esta noticia, la palabra nos dice en Primera de Reyes capítulo 13 que Jeroboam reacciona y dice: prendedlo a este varón que acaba de dar este anuncio. Y cuando dice ello, dice que su mano queda seca, se seca. Es ahí donde Jeroboam pide al profeta a este varón de Dios que pueda orar a Jehová para que pueda restaurar su mano. Y así sucede. Este varón de Dios ora a Jehová para que pueda restaurar, pueda sanar la mano de este rey Jeroboam, y la mano vuelve a su estado normal. Y Jeroboam, en agradecimiento, invita a este varón de Dios a poder comer y beber en su casa. Pero la respuesta del varón de Dios es la siguiente. Y en Primera de Reyes capítulo 13, versículo 8, pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieres la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Versículo 9, porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Versículo 10, regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Bet-El. Entonces el rey le hace este ofrecimiento, este rey Jeroboam le hace este ofrecimiento a este varón de Dios que había venido de Judá a este reino del norte para dar este anuncio por parte de Dios a este rey. Y este rey le ofrece a este varón de Dios que pueda quedarse a comer y a beber. Pero la respuesta del varón de Dios fue decirle: así me des la mitad de tu casa, la mitad de tu reino, yo no voy a comer ni voy a beber en este lugar. ¿Por qué? Porque Jehová me ha dicho que no coma ni beba en este lugar, y que regrese por otro camino por donde yo he ido. Este varón de Dios tenía claro cuál fue el mandato que Dios le había dado.
que no debía comer ni beber en aquel reino del norte y tenía que regresar por otro camino por él donde él había ido. Y la palabra nos muestra lo siguiente en el versículo 11. Moraba entonces en Bet-el un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Bet-el. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado el rey. Y su padre les dijo: ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos: ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno, y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina, de un árbol, y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo: yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondiendo: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar, porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. La palabra nos muestra que en escena sale un viejo profeta y sus hijos dicen que le contaron todo lo que había sucedido en el reino de Jeroboam, que apareció un hombre, un varón de Dios, vio cómo la mano del rey había sido secada, cómo este hombre oró a Jehová y su mano del rey se restauró. Y este viejo profeta dice que fue al encuentro de este varón de Dios y lo invitó a su casa a comer y a beber. Y la respuesta de este varón de Dios nuevamente fue la misma que le dio al rey, que no podía ir a su casa, ni comer, ni beber, porque nuevamente menciona que por palabra de Dios, en el versículo 17, le había sido dicho que no podía comer ni beber en aquel lugar y tenía que regresar por otro camino por donde había ido. Entonces, este varón de Dios tenía claro cuál fue la palabra, cuál fue el mandato que Dios le había dado cuando fue a este reino del norte. Vamos a ver qué pasa a continuación en el versículo 18. En 1 Reyes capítulo 13, versículo 18. Y el otro le dijo, es decir, este viejo profeta le dijo a aquel varón de Dios. Y el otro le dijo, mintiéndole: yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo: tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver, y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo: así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno, y yéndose le topó un león en el camino y le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. ¿Qué pasó con este varón de Dios? La palabra nos muestra que fue engañado por este viejo profeta y aceptó aquella invitación y fue a su casa y comió y bebió, y la consecuencia de esta desobediencia al mandato de Jehová fue que este varón de Dios murió.
salió, dice, un león y mató a este varón de Dios. Interesante porque este varón de Dios no aceptó la invitación del rey. Es más, mencionó de que así me llevas la mitad de tu reino, la mitad de tu casa, yo no iría a ella, yo no comería ni bebería porque Jehová me ha mandado esto. Rechazó la primera invitación de este viejo profeta, pero cuando el viejo profeta le dijo, mintiéndole, yo también soy profeta como tú, y un ángel de Dios me ha dicho esto. El argumento que utilizó este viejo profeta para poder engañar a este varón de Dios fue decir, yo también soy profeta como tú. Hoy en día podemos escuchar a personas que nos dicen, yo también soy cristiano como tú, yo también voy a una iglesia como tú, yo también hago esto o lo otro. Y nos pueden decir también, así como le dijo aquel viejo profeta, este varón de Dios, un ángel me ha dicho esto. Hoy en día podemos escuchar mensajes como, Dios me ha dicho esto o me ha dicho lo otro acerca de tu vida, o me ha dicho que tenemos que hacer esto o lo otro para poder estar a cuentas con Él. Y podemos escuchar muchos mensajes que puedan estar totalmente errados de la verdad que está en la palabra de Dios. Este viejo profeta engañó a aquel varón de Dios. Y esto me hace recordar lo que pasó en un principio con Eva. Y la palabra nos muestra en 2 de Corintios, capítulo 11. 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 3. Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pablo menciona en esta carta cómo Eva fue engañada por Satanás. Y Pablo menciona de que teme de que de alguna manera también nuestros sentidos puedan ser desviados, puedan ser engañados de la sincera fidelidad de Cristo. Este varón de Dios estaba firme en el mandato que Dios le había dado. Pero vino un viejo profeta, la palabra así lo menciona, y mintiéndole engañó a este varón de Dios. Y él cayó en aquel engaño. Hay que tener cuidado en esto, hermanos, porque la palabra nos dice en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Hermanos, vivimos en un tiempo de engaño, de mucho engaño. Y podemos ser fácilmente engañados como este varón de Dios que escuchó un mensaje en la cual le decían, yo también soy profeta como tú, y un ángel del Señor me ha dicho esto y lo otro. Y él creyó en aquel mensaje que era una mentira. Satanás siempre va a tratar de poder engañar a los escogidos de Dios. De una u otra manera va a tratar siempre con artimañas de poder y con mentiras, porque Él es padre de mentiras, de poder desviar de la verdad que es Jesucristo, que es su palabra, a los escogidos de Dios. Y es por eso la importancia y la necesidad, hermanos, de poder meditar en su palabra, de poder ir a su palabra de una manera continua, permanente, de poder estudiar su palabra, para poder conocer quién es Jesucristo, quién es la verdad, y no escuchar mentiras que pueden parecer muy bonitas, como aquella frase que dijo este viejo profeta, yo también soy profeta como tú, y un ángel del Señor me ha dicho esto. Esto me hace recordar
cuando Pedro trató de reconvenirle a Jesucristo, diciéndole: Señor, ten compasión de ti, jamás te acontezca esto, cuando Jesucristo había mencionado que era necesario, que Él tenía que morir en la cruz. Pero Jesucristo pudo discernir que aquel mensaje de Pedro era un engaño, era una mentira, en el sentido de que Jesucristo en Mateo capítulo 16, versículo 23, dice: pero volviéndose dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Es interesante cómo Jesucristo pudo discernir que aquel mensaje que provino de la boca de Pedro, en realidad era un engaño de Satanás, que es el padre de mentiras. Y es por eso la importancia, hermanos, y la necesidad de poder ir a la palabra de Dios, de poder realmente escuchar la verdad, aquella verdad que realmente nos hará libres, y no escuchar aquellas voces que pueden parecer entre comillas buenas, entre comillas, sí, está bien, pero que en realidad puede diferir de la verdad. Y para ello, hermano, es importante poder escudriñar las Escrituras. La pregunta que yo haría es: ¿cómo podemos evitar ser engañados? ¿Cómo una persona puede evitar ser engañada? Sabiendo de que en este mundo hay mucho engaño. ¿Cómo podemos evitar ser engañados? Y la respuesta es conociendo la verdad. Si conocemos la verdad, hermanos, que es Cristo, que es su palabra, no podemos ser engañados. Es como aquel cajero que trabaja en un banco. ¿Cómo el cajero que trabaja en un banco puede detectar fácilmente cuando un billete es falso? ¿O por qué lo detecta fácilmente? Porque este cajero que trabaja en un banco ha tenido bastante contacto con billetes que son verdaderos. Entonces para él es fácil poder detectar un billete falso, porque ha tenido bastante contacto con billetes verdaderos. A la misma manera, hermanos, la palabra nos llama a poder permanecer en la palabra, a poder meditar en la palabra de día y de noche. Es interesante lo que hacía la iglesia de Berea cuando Pablo y Silas compartieron el mensaje. Y para ello vayamos al libro de Hechos, capítulo 17, y versículos 10 y 11. En el libro de Hechos, capítulo 17, versículo del 10 al 11, la palabra nos dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si éstas eran así. La palabra nos muestra que estas personas que se encontraban en Berea, la palabra dice que ellos escudriñaban cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así, para validar si realmente el mensaje que estamos escuchando realmente es el mensaje verdadero. La importancia de poder meditar en la palabra para no ser engañados. La palabra de Dios nos habla en Juan capítulo 8, versículo 31 al 32, nos dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. La importancia, hermanos, de poder conocer la verdad cuando permanecemos en la palabra de Dios. Hay
muchas cosas por qué seguir analizando en esta historia de este varón de Dios. Pero solamente quiero centrarme el día de hoy en poder escudriñar las Escrituras, como lo hacía esta iglesia de Berea, a no contentarnos tan solo con escuchar el mensaje, sino ir a la palabra, empezar a meditar, escudriñar la Escritura, como dijo Dios a Josué: medita en este libro de ley de día y de noche, nunca se aparte de tu boca. Hermanos, es importante, no es importante, es necesario poder escuchar la palabra de Dios, escuchar su palabra, para realmente poder conocer la verdad, quién es Él verdaderamente en nuestras vidas. Así que quisiera terminar con una oración. Dios, gracias, Padre, por este tiempo. Señor, es tu obra, Señor. Señor, tú eres un Dios justo y misericordioso, y tú tienes misericordia con el que tú quieres tenerlo, Señor. Señor, oramos, Señor, para que tu palabra, Señor, pueda ser entendida y pueda ser revelada en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor Jesús, a poder permanecer en tu palabra, a poder permanecer en tu verdad. Ayúdanos, Padre, a no escuchar otros mensajes, a probar cada espíritu, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder permanecer en tu verdad. Gracias, Señor Jesús, por la obra que estás haciendo en cada uno de nosotros, porque tú eres el alfarero, Señor. Ayúdanos, Señor, a poner nuestra mirada en ti, Señor. Tu palabra nos dice: si hemos resucitado junto con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba, donde estás tú sentado a la diestra del Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.